Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En esta ocasión me vais a permitir que aleje un poco el zoom del podcasting y que me salga ya no del podcasting español, sino incluso del europeo. Hoy voy a hablaros del estado del podcasting en Japón y para ello os traigo un artículo publicado el pasado día 18 de septiembre en Medium por Haruka Mukai. Haruka es una apasionada del podcasting que vive en Holanda, pero es originaria de Japón. En el artículo confiesa que en 2016, después del fenómeno Serial, uno de los podcasts con más impacto en los Estados Unidos, que seguramente todos conoceréis, esa tendencia se extendió también a su país natal. En los últimos 5 años ha visto como a la industria del podcasting no paraban de sumarse nuevos medios y empresas relacionadas con el podcasting. En el post de Medium adjunta una imagen de Media Innovation publicada en mayo de este 2019 sobre todas las empresas y plataformas de publicación de podcast, contenido en audio, altavoces inteligentes, medios y tecnología de síntesis de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Un pequeño resumen de toda la industria referente en el podcasting, pero en Japón. Si me permitís el pequeño off topic, solamente me suenan unas pocas de ellas, como son Anchor, Spotify y bueno, lógicamente la mayoría de los altavoces inteligentes. El HomePod de Apple o de Apple, Alexa de Amazon y el Google Home de Google. Ella también señala en el artículo que donde más abanico de posibilidades hay es en las plataformas de transmisión de podcast. Si os fijáis en esta imagen del artículo, todas ellas se agrupan en la parte superior a la izquierda. Y de entre todas ellas, uno de los mayores ejemplos es Voicy, que se lanzó en el 2016 y recaudó unos 700.000 millones de yenes, que son más de 50.000 euros. En Voicy hay unos 200 podcasts más o menos. ¿Solo 200 podcasts, os preguntaréis? Sí, pero para esto tenéis que conocer todos los datos. Publicar un programa allí cuesta un poco más de 900 euros. Y claro, pues esto hace que solamente las grandes radios o las celebrities o algunos influencers con más categoría tengan allí sus propios podcasts. Aunque, eso sí, también reciben patrocinadores que ofrecen entre los 100.000 a 800.000 yenes, que en euros sería entre los 800 y 7.000 euros. Nos movemos en cifras que quizás aquí solo tengan las grandes radios o algunos de los podcasts más punteros de nuestro territorio. Aunque, ojo, esto no quiere decir que no haya plataformas donde cualquier persona puede publicar su podcast. Por ejemplo, Radio Talk. E incluso algunas de ellas ofrecen a estos podcasters poder conseguir ingresos como por ejemplo audiobook.jp. Sin embargo, pese a que hay plataformas que aceptan cualquier tipo de podcast, Haruka se queja de la poca diversidad que hay en cuanto a formatos, ya que la mayoría de estas plataformas están llenas de programas de radio enlatados o redifundidos. Aunque hay excepciones, como las entrevistas, programas de noticias, podcasts para aprender inglés, pero echa en falta grandes programas de investigación como el mencionado al inicio Serial o series de ficción como The New Yorker Fiction. Para cerrar el post, ella asume que esto es algo normal, ya que los japoneses no disponen de mucho tiempo libre y claro, si no hay tiempo para escuchar podcasts, imaginaos para crearlos. Esto me hace pensar un poco en nuestro podcasting y en la gran suerte que tenemos al tener tanto abanico de plataformas de publicación y distribución de podcasts, de formatos de programas, de la gran oferta de podcasts distintos y, como digo siempre, de la gran comunidad que tenemos en España y en el mundo hispanohablante de oyentes de podcast. Os dejo el enlace a este artículo de Medium en las notas del programa y me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.